es poeta y rapsoda. Decía que estuvo a punto de enseñarme a recitar, pero nos echaron de la asociación. Bueno, o nos marchamos nosotros, la Asociación Vizcaína. Es la conductora de Versadas, es un grupo de escribe y lee. Pertenece al equipo de Noches Poéticas y junto al poeta rapsoda y escritor Roberto López, San José, componen el dúo de rapsodas Sol-Luna. Y yo creo que esto es lo más importante. Es la portavoz del movimiento de pensionistas de Vizcaya, a la que podemos escuchar todos los lunes a las 12 en el Ayuntamiento de Bilbao. Y llevamos ya 4 años. 4 años. El 15 de enero. 4 añitos luchando. Bueno, esto es todo lo que tenía que decir Andrea. Ahora le toca a ella hablar del libro y ponerme bien. Sí. Bueno. Primero, gracias por la presentación, Andrés. Muchísimas gracias por vuestra presencia y gracias por las palabras que has dicho, sobre todo de amistad. Me encanta estar contigo en la presentación de los libros. Soy una fiel lectora de tus libros y los tengo todos leídos. No todos los que hay en mi casa están leídos, pero los tuyos sí, los cuentos también. Y voy a empezar haciendo una semblanza tanto tuya como del libro que hoy presentamos. Andrés Galán nace en Valladolid en el año 1947, aunque vive y es de Bilbao desde los 6 años. A los 58 se planteó dedicarse a la literatura o a la pintura. Tenía dudas. Eligió la literatura y ha sido una muy buena elección. Lo demuestra la extensa obra acumulada en tan poco espacio de tiempo. En el año 2007 escribe su primer libro, Cosas sin importancia. En el año 2008, Amar en la Guerra Civil. En el año 2009, afrontando con valentía la violencia de género, situándola en los años 50 del siglo pasado, donde los derechos de las mujeres brillaban por su ausencia, escribe Una mujer maltratada. En el año 2010, y ya siendo Aitite, le dedica a su nieto Aser un libro de cuentos titulado Cuéntame un cuento, abuelito. En el año 2011 sale a la luz su novela Orden de alejamiento. En el año 2011 publica un libro de poemas adentrándose en un terreno que no le había llamado mucho la atención, Palabras de Andrés, pero que le sedujo, le atrapó y con el título Volver a la vida, ya jubilado, experimentó y practicó los juegos malabares que encierran las palabras, cuando revolotean en el aire deseosas de formar parte de un trozo de nuestras vivencias y sobre todo de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. En el año 2004 escribe un libro de relatos, 20 en concreto, con el poético título El hombre que buscaba amaneceres. En este año también escribe más cuentos dedicados ya a sus nietos, con el título La llave de la Navidad. En el año 2016, en marzo, cambia totalmente de registro y escribe una novela de género policíaca que no había desarrollado hasta este año, hasta el año 2016, no había desarrollado este género. Y escribe Un maldito caso para el inspector Adel, No soy tu asesina, quiéreme. En el año 2019 escribe el Hasta hoy, al que hasta hoy sería su último título, ¿Para qué matar? Y llegamos a diciembre del 2021, que solamente ha parado, como os podéis dar cuenta, con el tema de la pandemia, porque es que este hombre va a año por libro, o 2 al año. O sea, que hiciste muy bien, Andrés, en elegir la literatura. Como estoy diciendo, en diciembre del 2021 nos presenta un nuevo libro, una novela, con el enigmático título, que parece además un título de un poemario, Si al menos no lloviera, o si al menos no lloviera. En anteriores libros, casi todos, y esto me ha llamado muchísimo la atención,
van dedicados a su compañera, a su mujer. Y esta vez hay una enigmática dedicatoria. Dice así: a quien proceda. Luego, si quieres, Andrés, sí. explicas esta dedicatoria, porque a mí me ha llamado muchísimo la atención y seguro que tiene algo escondido. En esta novela, la que presentamos hoy, el autor nos presenta a Ismael, un maestro de escuela que va desgranando su vida desde la infancia hasta su vejez. Andrés ha dividido la novela en capítulos, cada etapa de su vida, y hay 19 en concreto. Y desde el primer capítulo hasta el último nos sitúa con impecable narración lo que transcurre, situándonos y reconociendo sobre todo los que rondamos la edad de Ismael, aunque seamos un poco más jóvenes, pero no mucho, porque nos hemos reconocido en toda la trayectoria de la novela, os lo puedo asegurar, en los años duros de la posguerra hasta nuestros días. Se tocan temas como el acoso escolar en el capítulo primero, con el titulado La jerarquía del gallinero. Temas que hoy reconocemos, pero que en los años 40 y 50 teníamos que resolver como podíamos. Nos explica perfectamente y nos sitúa en las dificultades de escuela, con unos sueldos de miseria que decías, como era el dicho aquel, pasas más hambre que un maestro de escuela. El tema toca también un tema complicado para aquellos años, el tema de la adopción, con un hombre, una familia en aquel momento sería monoparental, porque entonces él todavía no estaba casado. Y lo refleja, y cuando lo veáis, bueno, te engancha sobre todo por la sensibilidad y de la manera que recrea y cómo no un niño de 6 años que le engancha. No voy a hacer spoiler, pero os lo digo para que os deis cuenta cuando lo leáis, pararos en el tema del capítulo de la adopción, que es muy tierno, sobre todo con las dificultades de la época. Nos lleva también, capítulo a capítulo, hasta la Revolución del Mayo del 68, pasando por la muerte del dictador, la transición, hasta la democracia. Pasa también en todos los capítulos por las relaciones familiares, la problemática con los hijos, la vejez, la enfermedad y encarar los últimos momentos de la vida, sobre todo, y como acabo de decir, en soledad. La soledad son claves en la narrativa de la novela que presentamos y todo adornado por los acontecimientos de los años por donde discurren los hechos, fiel a la descripción de los lugares y calles que se reconocen perfectamente, como por ejemplo también se recrea y habla perfectamente y nos lleva de la mano el autor por las inundaciones del año 1983 y otros acontecimientos importantes magistralmente descritos. Voy a hacer aquí una paradita que también lo leeréis. Cuando estaba leyendo el tema de la escuela múgica de la calle Santa María, que es donde va mi nieta, y yo decía, no puede ser, o sea, me había pasado ya en otras novelas, que nos lleva, no, me acuerdo la última, que te describía el barrio de Recalde perfectamente, sus calles, pues en esto es igual, es un hombre, es un escritor que se prepara perfectamente para situar la historia en lugares que además son muy conocidos y que te hacen decir, he puesto el ejemplo, como vivo en el Casco Viejo, de la escuela de música, pero es que perfectamente describes cómo está el busto, o sea, bueno, no voy a seguir haciendo spoiler, porque es que me ha encantado, se nota. Como no quiero seguir más, porque además el autor tiene mucho que decir, se va a leer también un capítulo y vosotros tendréis muchas cosas que preguntar, pues le voy a dar la palabra a su autor, a Andrés, que nos explica si nos cuentas todo lo que te dé la gana del libro, y luego a mí me gustaría, para no hacerlo muy aburrido, hacer preguntas sobre algunas curiosidades. Sí, yo no voy a leer nada, más bien me preguntas o me preguntan y contestaré a todo lo que pueda.
Muchísimas gracias, Andrea, por tu exposición. Yo creo que ni mi abuela lo hubiera hecho mejor. Pues no te ha alabado nada, Quería dar también las gracias a Ediciones Beta, a Toñi, a José Manuel y aquí al cameraman que nos acompañan y nos animan y están con nosotros. Lo siguiente sería llamar a Manoli para que nos lea un capítulo del libro, que además lee muy bien, es una gran poeta y rasoda. ¿Quieres poner aquí? No, me pongo aquí. Ah, tienes allí el micrófono. Te ha puesto el micrófono. Si pudieras tocar el piano y hacer las cosas Sí, también. las dos cosas a la vez. Luego te digo lo que le he comentado a tu mujer, porque ahora aquí el espíritu. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y después de pensar mucho y hablarlo con Andrés, qué capítulo podíamos leer, como bien ha desarrollado Andrea cómo se van sucediendo la vida de Ismael, hemos pensado que lo mejor sería empezar por el primer capítulo, para situarnos. Y dice así: no sabía lo que significaba la palabra espigar, porque todavía no había nacido. Pero eso es lo que me contaron que hacía mi madre cuando decidí nacer, con gran disgusto de ella, pues pensaba que me asomaría al mundo antes de llegar a casa. Reconozco que fui inoportuno, pero preferí hacerlo en el hogar, en un pueblecito de Castilla, en lugar de nacer a lo tonto por el camino. Los recuerdos de los primeros años de vida se los llevó una nebulosa. Vete a saber dónde. Quizás porque estarían llenos de cambios de pañales y papillas. Nada interesante que recordar. Dejé de ser el peque de la casa cuando mi hermana vino al mundo sin yo enterarme siquiera. Recuerdo que me dijeron: «Tienes una hermanita, ¿no te hace ilusión?». La verdad es que a mí me era indiferente. Ni siquiera sabía qué diferencia existía entre mi hermano mayor, que era hermanito, y mi hermanita. No sentí el síndrome del Principito, porque entonces no se sabía nada de esto, y en casa nadie había leído el libro de ese autor con nombre tan raro. Pero, aunque no tenía celos de mi hermanita, empezó a caerme gorda en cuanto me dio los primeros mordiscos, para demostrarme que le estaban saliendo los dientes. Ser un hijo intermedio fue una lata. Para mi madre, la niña de sus ojos era el mayor, y para mi padre, mi hermana, y yo me quedaba en terreno de nadie. El mayor se valía por sí mismo y no necesitaba de nadie, pero no era mi caso, que en las reyentas me encontraba desvalido y me llevaba todas las tortas. Resulta que si me cascaba el mayor y clamaba justicia llorando a mis padres, lo arreglaban diciendo que me tenía que defender y no dejarme pegar, con lo cual me dejaban desconsolado. ¿Podía ser peor? Sí. Cuando yo pecaba a la pequeña por hacernos alguna trastada, recibí unos azotes de mis padres por pegar a la pobre niña que me había elegido a mí como esparre. Esta injusticia la padecí durante algún tiempo. En aquellos momentos de mi vida primaba más la intuición que la inteligencia, dándome cuenta de que necesitaba aliados, y por eso me convertí en el ojito derecho de mi abuela María. Desde entonces fui intocable. Nadie osaba levantarme la mano, ni siquiera mi madre, si no quería vérselas con la abuela, que era de armas tomar y utilizaba la zapatilla contra mis hermanos, que daba gloria verla. Toda historia tiene su final, y a mí me llegó a los 6 o 7 años cuando me llevaron a Vizcaya. Fuimos a vivir donde iban todos los inmigrantes, a la margen izquierda,
al pueblo de Baracaldo, que entonces se escribía con C de Cádiz. La primera impresión no fue muy buena. Por las noches funcionaban los hornos Besset, echando unas enormes columnas de humo y fuego, que en mi inocencia veía como si fuera un anticipo del infierno y me prometí a mí mismo ser bueno, para no tener que ir a esas calderas de Pedro Botero. Empecé el primer día de clase con entusiasmo. Eso de poder leer y aprender cosas me gustaba, y cuanto antes dejase de parecer de pueblo, antes me aceptarían en la cuadrilla del barrio, de la que estaba vetado, sin que llegase a entender la razón. Fue una pena lo del fútbol. Empecé el curso un año más tarde que los demás. Los equipos ya estaban formados y me quedé de reserva. Una vez conseguí jugar y me pusieron de portero. Tuve pocos aciertos y recibí tantos balonazos como goles me metieron. Me aburrí de estar de reserva y también de ver jugar a Nico Estéfano, que era el único que destacaba. Perdí la ilusión por el fútbol y me hice amigo de Iñárritu, un niño con problemas de columna que llevaba una especie de arnés de cuero y que siempre estaba solo en el patio durante el recreo. Los demás chicos le respetaban, porque enseguida les tiraba piedras cuando se mofaban de él. Creo que esta amistad no me vino bien. La clase me equiparaba a Iñárritu y ya fuimos dos los aislados del resto. ¿Podían ir peor las cosas? Sí. Recuerdo a la cuadrilla de los gallos donde mandaba un tal Sevilla que siempre trataba de someterme. Hoy lo llamamos bullying, pero entonces te las arreglabas como podías. Para colmo de males, tenía por compañero a un tal Quintana, que me hacía la vida imposible. Me escondía las cosas, me borraba la pizarra, me ridiculizaba ante todos y también solía pegarme. A cuenta de él, probé el jarabe de palo de don Crescencio, el maestro. Mis padres estaban muy contentos, porque siempre sacaba un 10 en las notas. Lo que ignoraban es que don Crescencio solo tenía 2 notas, el 10 y el 10 especialísimo, que nunca conseguí porque era el tonto de la clase. Al final del otoño solían podar los árboles del patio y entonces nuestro profesor renovaba los utensilios de castigo, eligiendo 3 clases de varas de distinto grosor, que solía emplear según fuera la gravedad de la falta cometida. De aquella inocencia quedaba poco. Un germen de odio me hacía daño en el alma y me rebelaba contra todo lo malo que me estaba sucediendo. Esa oleada de óleo me nubló la mente cuando el gilipollas de Quintana se pasó pillándome los dedos con el retraso en los estudios. Me convirtió en el patito feo de la clase. Pero no me resignaba a ser el tonto de turno y repetía sin cesar las mayúsculas y las minúsculas hasta que las grabé casi a fuego en la mente. Después me dediqué a leer todo lo que tuviera letras, tebeos, anuncios y carteles de tiendas. La cuadrilla de Sevilla no dejaba de acosarme y aunque procuraba evitarlos, ellos me buscaban para tener su ración de diversión. Les aguanté durante mucho tiempo, pero no podía continuar así. No tenía autoestima y perdía las ganas de ir a la escuela, además de considerarme tonto y cobarde. Volví a estar desvalido y ya no contaba con mi abuela. Nadie me podía ayudar, y eso que le rezaba a la Virgen para que me echara una mano. Esperamos milagros y ayudas que nunca llegan. Todo depende de uno mismo, y este convencimiento me llevó a luchar.
Tuve algunas escaramuzas en las cuales acabé con los ojos morados sin conseguir el mínimo de respeto. Había ido a las ramas y tenía que intentar talar el tronco. Es lo que hoy conocemos como la jerarquía del gallinero, y allí había muchos gallos para mí solo. Me armé de valor y encontré a la cuadrilla sentada en el suelo durante el recreo. Me presenté ante ellos, tratando de aparentar aplomo, como Gary Cooper en la película Solo ante el peligro, y se me quedaron mirando con esas risitas burlonas que tanto daño me hacían. «Solo los cobardes pelean en manada», grité rabioso. Se pusieron todos de pie y se miraban unos a otros como si me hubiera vuelto loco de repente. Sin embargo, yo empecé a sentirme bien porque les había achantado. «¿Quién de vosotros es el más gallito? Que salga, que le voy a partir la cara». No sé si esto se lo llegó a creer nadie, pero desde luego no tenía más remedio que hacerme frente si no quería perder autoridad. Como esperaba, salió el Sevilla muy divertido y seguro de sí mismo. Acordamos que no valían mordiscos ni patadas y a continuación nos enzarzamos en una feroz pelea en la que varias veces llegó a retorcerme el brazo para que me rindiera, pero no lo consiguió. Don Justo fue quien nos separó, cuando casi todos los mamporros me los había llevado yo. Tenía un ojo morado, sangraba de una ceja, se me movían los dientes y tenía despellejados algunos nudillos. Señales difíciles de disimular ante mis padres. Me dolía todo el cuerpo, pero estaba contento. Estaba seguro de haberme ganado un lugar en la jerarquía del gallinero y que pronto dejaría de ser el patito feo de la escuela de Artegabeitia de Baracaldo con C de Cádiz. Quiero decirle a Andrés que es un libro que a mí me ha llamado muchísimo la atención, todos los valores que se han ido perdiendo, y en este libro los ha ido recogiendo. Por lo tanto, creo que es algo para poder leer, tenerlo y desde luego leerlo de vez en cuando para recuperar esos valores. Gracias. Pues no te vas a escapar de las preguntas, ¿eh? Gracias, Manoli, por la lectura. ¿Qué te parece si empiezo con la dedicatoria? Ah, sí, la dedicatoria, es que es una de las preguntas. Sí. Normalmente, bueno, comienza el libro en la página 11 o la página 12. Y yo había dejado todas las anteriores prácticamente en blanco. Y donde debía haber una dedicatoria, puse a quien proceda. Podría decir que está dedicada en general al lector en agradecimiento por su atención, por perder tiempo en venir y por leerlo, pero no fue así. No sabía a quién se lo iba a dedicar, puse a quien proceda y ni Ediciones de Venta ni yo nos dimos cuenta de quitarlo, así que se quedó ahí. Pues es una no tiene más misterio. Pues es una anécdota muy buena, ¿eh? Porque además ha llamado la atención, ellos que vamos buscando siempre las dedicatorias, además tú, casi todo el mundo dedica, y lo decía, a quien proceda. Bueno, pues muy bien. Otra de las preguntas que yo quería decir, mira, sobre el título es Si al menos no lloviera, y sobre la fotografía de la portada. En el último capítulo, porque yo voy buscando, yo siempre voy leyendo cuando se tiene que hacer exposición y vas apuntando, bueno, pues esto, tal cual. Y entonces, no he encontrado, si al menos no lloviera, nada más que en el último capítulo que se titula Malmasín. Sí. En todas las 279 páginas, ninguna decía nada. Y entonces, por eso yo creo que esta pregunta procede, porque el título
que seguramente que es lo del último capítulo que no vamos a explicar, y sobre todo lo último, pero que seguramente que esta fotografía también viene a cuento, pero me gustaría que nos lo explicara si es así. Sí, elegí, si al menos no lloviera, porque además de tener relación con el último capítulo, dice mucho de dónde está la acción situada, en Bilbao, que con nuestra lluvia, y no menciona todo lo anterior, pero bueno, a esta lluvia que nos mantiene los montes y todo esto verdes y que son resplandecientes, quizás sea el precio que pagamos por tenerlos así. Y me parecía muy bonito, es como si fuese un pequeño homenaje a Bilbao, que es donde se desarrolla todo esto. La fotografía que aparece en el libro está hecha por mí, existe. Al final de la subida, casi en la falda de Malmasín, ahí se desarrolla la última etapa del libro, donde aparece Si al menos no lloviera, y donde se explica algo de los primeros capítulos. La fotografía realmente no era así, se mantiene el banco y está un poco retocada por Ediciones Beta, le ha metido lluvia y yo creo que ha conseguido mejorarla. Está muy bonita. Sí. Ha gustado mucho la portada. Sí, a mí me parece que está muy lograda. Así que no sé, creo que es cosa de José Manuel. Enhorabuena, José Manuel. Yo creo que lo que hemos estado hablando más o menos de qué va el libro, pero me gustaría que tú hicieras un resumen por qué elegiste este tema, por qué después de la novela, la última que hiciste, has vuelto a una novela así descriptiva, y que explicaras un poquito, en breves palabras, de qué va el libro. Sí. En las palabras del autor. Cambio de temas. Ya has visto que a través de los libros que he editado hay muy pocos que se repitan en el género. Y bueno, el género policíaco había hecho 2 libros y me gustaron mucho. Además, tenía buena trama. Pero quería probar otra cosa. Este es un poco más de tipo con más humanidad, es más real, aunque tiene algunos tintes poéticos, por decirlo así. Quería reflejar un poquito la diferencia que existe entre los años 50, cuando empieza el maestro de escuela, y cuando ya a los 50 años muere su mujer. 2 fases perfectamente definidas. Incluso el tono narrativo empieza a ser un poco menos poético, incluso no es nada poético. Para él es antes y después de su mujer. En el libro es esa división, y antes y después de Franco. También está. Contiene muchos elementos muy actuales, en los cuales nos vamos a ver un poco identificados, tanto con personajes como con las cosas que suceden. Todo ello son cosas cotidianas y muy importantes. El amor es cotidiano, pero es muy importante. El amor que siente Ismael por su mujer es increíble, pero no es extremista, es un amor sosegado. Creo que inimitable. Y luego después es un hombre totalmente desprendido. Está a punto de perder a su mujer por adoptar a un niño desválido. Se ve un poco reflejado en él. Con el primer capítulo que ha leído Manoli, él se ve un poco reflejado en el niño este. Por otra parte, aparte de todos esos sucesos, cuando se lee el libro hay algunos acontecimientos que pasan casi desapercibidos. Pero también hablo del maltrato. Hay un maltrato hacia niños, ancianos y animales. Me quedaba pendiente, porque había hecho maltrato a la mujer y maltrato al hombre. Esto me quedaba pendiente, pero no quería volver al maltrato. No hay violencia en los maltratos,
pasa un poquitín desapercibido, pero está latente en el libro. Elegí de la cuna a la tumba. Igual es un poco raro, porque normalmente en los libros lo que se coge es los momentos más importantes. Pero ¿cómo entendemos a las personas lo que hacen si no sabemos lo que han padecido de pequeños? Y ¿cómo entendemos también hasta dónde llegan? Por eso me decidí a escribirlo todo entero, en pasajes. Y yo creo que puede resultar bonito. Sí, no sé si has contestado con esta, si no ahondas un poco. ¿Cómo nació, si al menos no lloviera? ¿Cómo nace? Has explicado un poco que no querías hacer una trilogía del tema de maltrato y tal. No, la idea principal era hablar un poco del maltrato a animales, a ancianos y niños, pero después, según me metía en las historias, veía que eran más importantes los temas que iba a tratar, sobre todo los problemas que existían, de unas leyes absurdas de adopción. Entonces, él se niega a mandar al niño a un reformatorio porque entonces eran focos de muerte, en aquella época. Y en las historias que iban saliendo, me iban desplazando un poco al maltrato. Y entonces lo conservé, pero de soslayo, que se dice. Sí, bueno, pues voy a seguir otra vez en el tema. Lo acabas de decir tú muy bien. Hay muchos personajes, pero luego nos los vas a explicar, que es otra de las preguntas. Pero el contenido, ibas hilando una historia y otra, ¿cómo los personajes los ibas desarrollando según escribías o tenías ya, al empezar a escribir, el contenido de este libro? No, la mayoría de los capítulos y la mayoría de los personajes sí, luego se van añadiendo cosas y quitando también cosas. De los personajes, pues son todos ficción, no existen. El maestro lo dejo que corra a su aire por el libro, pero sí hay algo que real. En el primer capítulo, el patito feo y el acosado era yo. Y solo en el primero, Luego después hay otro personaje, aparece en el libro y es un personaje que me encanta. Es el tío Dimas. El tío Dimas, en esa época, era el patriarca de los gitanos, de la etnia gitana. Una gran persona. Le ayudó mucho al maestro y murió en el 2003. Existió. El tío Dimas existió. Es que lo has contado muy bien, además, el problema de lo que se vivía entonces, sobre todo en la zona de Ocharcoaga, sí, con los gitanos, y también lo reflejas, pero es reconocible, todo lo que describes es totalmente reconocible, pero no sabía yo tampoco que el tío había sido, o sea, era un personaje real. Sí, además era un personaje entrañable, y dice en el libro, le dice al maestro de visita en clase, le dice: Ismael, quiero que haya médicos, jueces, doctores, que haya de todo en la etnia gitana, y por eso estoy luchando. Y yo voy a preguntarte, sé que no se puede decir porque el tema del final pues no se puede descubrir, pero me ha sorprendido muchísimo, porque yo iba con la idea, según vas descubriendo y vas adentrándote y te va atrapando el libro, los personajes, y por lo que vas describiendo con la relación de sus hijos, que iba a terminar de otra manera. Y entonces a mí me gustaría preguntarte si el final lo cambiaste en el último momento o no, o el final está como quieres que termine. Sí. A lo mejor ya sabes por dónde voy, pero no quiero destripar nada, porque es muy importante que se lea y que a ver si sale también esta reflexión. El libro acaba muy bien,
acaba como el maestro, sí, Como él quiere terminar. como él quiere terminar, No como otros decidan, sino como él quiere como él terminar. quiere. Pues no sé si quieres tú decir algo más de las preguntas que he preparado, pero si no, tus próximos proyectos. Pues antes de empezar me había metido con otro. De suspense y Ahora suspense, o vale. terror. O sea que estás escribiendo otro de sus Sí, pero lo había dejado. Que me gustó más y lo dejé. Ah, lo has dejado, no, Sí. no que lo vayas a coger, sino... Pero lo volveré a coger, sí. ¿Y la poesía? ¿Volverás a caer en sus brazos? Tengo un libro preparado de poesía, tengo un libro preparado de relatos, tengo 3 obras de teatro Madre mía, pero... y el siguiente a este, que es la Primera Guerra Carlista. Ah, casi histórico. Pero no de la obra de la Guerra Carlista, como marco, fondo, como fondo, como fondo. sí. Claro. Ahora entiendo por qué no te veo mucho en las concentraciones de los lunes, estás todo el día escribiendo. Pues yo creo que tú tienes la palabra, Andrés, si quieres seguir explicando algo más del libro, o damos paso a que las personas del público te hagan, en este caso a ti, alguna pregunta o si algo quieren. Yo creo que ya están hartos de oírnos. Ah, ya están cansados. Que hablen ellos. Preguntas fáciles, ¿eh? Acordaros que yo no he leído el libro todavía. Pues si queréis... ¿Quién se anima? Vale. 2 cosas. Habías quedado de madre con la dedicatoria. Habías quedado, digo, mira qué bonito. ¿Verdad que sí? Pero hay que decir la verdad. Vale. Y la Había un micrófono de mano por ahí, ¿no? Pero no funcionaba. no funciona. pasa nada. Bueno, y lo segundo, que ya sabes que voy a ir a buscar el banco, ¿no? Espera, que si lo digo yo. ¿Que va a ir a buscar el El banco? banco. No, es que ya sabes que busco todo lo que él escribe. O sea, tú vas a buscar este banco. Sí. Sí. Bueno, y otra cosa sobre Ismael. La primera parte ya has dicho que eras el patito feo, ¿no? Yo he sido la del medio y también Sí. sabemos lo que hay. Y luego otra cosa... Aproveché la coyuntura que era muy paralela con la de Ismael. Me dije, pues la meto aquí. La metiste. Y luego has ido comentando... Podía no haber dicho nada, ¿eh? Va, pero bueno, te quiero decir que también. Si has dicho el otro, tenías que decir. Y otra cosa, sobre Ismael. Dices que empezó en su Castilla, ¿no? Un pueblo Castilla y vino a Baracaldo. ¿Esa trayectoria la remarca más o es la primera parte que ha leído la compañera? Te quiero decir, Se queda ahí. Ese cambio queda ahí, ¿no? Sí, se queda ahí. Ya en el primer capítulo que ha leído, ya dice que se lo llevan a Baracaldo. Toca un poco el tema también de la inmigración. Es que toca. Sí, Ya se ve que no éramos muy bien recibidos. sí. No me meto mucho con ello, tampoco. Ahí me parece que hay algo de que quería integrarme sin saber por qué me evitaban. Pero se queda ahí. Tampoco hago astillas. Es que lo que No hay resentimiento. Es algo que... entender es eso, o sea, que has tocado temas, lo que has dicho, maltrato, animales, maltrato, esto, pero muy por encima porque sabemos lo que hay y no lo has querido hacer más línea, más juego, ¿no? Lo has querido dejar ahí. Todos los puntos de maltrato. Entre que no tienes micrófono, entre que yo soy Que oye no he poco. oído, y la mascarilla, me tengo que imaginar la mitad. Me lo cargo. Seguro que luego... Espera que te lo digo yo, que estoy más cerca. Has dicho que has tocado todos los temas que los has pasado, pero que los has tratado bien, pasar de soslayo sin profundizar en estos temas, en concreto la migración. Efectivamente, no hay resentimiento, se ve que no se pasa porque existió, no porque lo recuerdes con odio, simplemente existieron las cosas. Y yo añadiría un poco
que no pasa de soslayo en temas un poco, pudieran ser conflictivos, ¿no? Pero sin embargo describe perfectamente, que es una de las cosas buenas de Andrés, que se prepara muy bien los temas, pero cuando vas leyendo, por ejemplo, de repente observas los hornos de Semer, por ejemplo, que te describa, que te vaya describiendo dentro de la historia absolutamente todo, que lo puedes, que entras dentro de la historia y que visualizas donde estás situado, como te he dicho, lo de la escuela, los hornos, la margen izquierda, la industrialización, que luego la desindustrialización, o sea, describe perfectamente, pero te atrapa, te queda buen sabor de boca en todo el libro, pudiendo efectivamente tocarlo de otra manera. A buena parte vas con Mari Carmen. Sí, a modo de anécdota, con el libro de Un maldito caso para el inspector Adel, recorrió todo el itinerario, comprobando todos los lugares. Cuando yo decía que habían desmontado la tuerca unas tuercas del puente de Deusto, me estuvo viendo. Y es que no se veía el cadáver. Claro, no se veía el cadáver. No se veía. Creo que atrás, me ibas a hacer una pregunta, ¿no? Aquel señor de atrás, no. Vale. ¿Queréis preguntar alguna cosita más? Pues que sosos sois, coño. Que si vas a seguir con el inspector Adel. No, de momento no. No, ya he hecho 2 libros con él, pero me gusta cambiar. Tocaré otros temas. Además, tampoco se me ocurre. Todo que decirlo. Era mala. Vamos a dejarlo. Sí, eso dentro de la pregunta de los proyectos, ¿no? ¿Cómo te nutres para decir, bueno, voy a escribir un libro sobre este tema? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo escribes un poema? Bueno, el poema... Pues, te puede mira, venir la inspiración. escribes un poema de la siguiente manera. Ves algo, sientes algo, te emociona algo. Entonces puede ser un pasaje. Llueve casi todos los días, pero si además llueve y alguien va sin paraguas y está triste, pues tienes antes más elementos, ¿no? O sea, un poco lo que vas viendo. Si ves alguna cosa curiosa que te llama la atención, digo, oye, esto merece un poema o un capítulo, esto puede servir de base a algo. No todo te lo inventas. Ya. No te lo inventas porque tienes nombres de bares, nombres de calles. Pues no. ¿Alguna pregunta más tenemos? Si no, el autor estará encantado de firmar los libros y no es porque aquí estemos presentando ni alabar a nadie, pero es una lectura además dentro de lo que estamos diciendo humanista, con muchísimos temas para tratar. Y bueno, y si no tenéis ninguna pregunta más, pues le dejamos aquí al autor que os firme los libros que queráis. Pero yo antes, simplemente es una pincelada de un capítulo, son 4 líneas, pero para que veáis la manera de describir y cómo escribe Andrés. El capítulo es de cuando la llama del amor se apaga. Solamente voy a leer 4 líneas. Dice así. Mi vida discurre entre los recuerdos y la realidad, aunque a veces se confunden las fronteras y ofuscado no sé en qué bando me encuentro. A veces la certeza de no estar en mi mundo, en mi ambiente, se impone y trato de regresar a la realidad con las orejas gachas. Me parece un principio de capítulo también poético y que habla hasta de la humildad. Me ha gustado muchísimo. Y esa era la segunda parte, que es la más... Bueno, pues esto era la segunda parte, sí. Pues como hemos dicho, gracias Andrés,
por regalarnos otro libro de estas características. Gracias a Manoli por haber hecho la lectura del primer capítulo y gracias a vosotras y a vosotros por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias.